Bienvenida, bienvenido, te habla Mario Farinola, director de aprenderpnl.com, y en este video te propongo un ejercicio de la PNL muy sencillo para que puedas suscitar o provocar una actitud determinada en otras personas. Habíamos visto en otro video qué es específicamente suscitar una actitud en otros. Es el típico ejemplo del vendedor que transmite entusiasmo e induce a que el cliente sienta ese entusiasmo. Vayamos entonces a este ejercicio de la programación neurolingüística. 1. Pensando en los 2 últimos días transcurridos, ¿qué actitudes has provocado o suscitado en las personas con las que has estado en contacto? Lo que importa aquí no es la intención que has tenido, sino lo que efectivamente has provocado en las otras personas. ¿Estás satisfecho del impacto que has causado sobre ellas? ¿Piensas que tu repertorio de actitudes, comportamientos es suficientemente variado? ¿Qué cosas le agregarías? 2. ¿Qué haces para favorecer una experiencia de entusiasmo, de confianza en ti mismo, de interés, de sorpresa, de expresión de una emoción, etcétera? 3. ¿Cuáles son las características de los principales parámetros de comportamiento que adoptas en esos momentos? Por ejemplo, postura corporal, gestos, expresión del rostro, tono de voz, ritmo para hablar, respiración, etcétera. 4. Puedes practicar diversas variantes de nuevos comportamientos, practicando, por ejemplo, frente a un espejo, o incluso grabarte en videos e ir corrigiendo, agregando nuevos recursos a tus comportamientos. Por ejemplo, si te enfocas en querer transmitir mayor entusiasmo, o sensualidad, o calidez, o serenidad, etc., practica frente a un espejo, ajustando los parámetros de manera que te lleven a transmitir y luego a suscitar en otras personas ese comportamiento deseado. La clave para suscitar actitudes en otra persona. Antes que nada, debes aplicar la PNL para reflejar a tu interlocutor, sincronizar con él, establecer sintonía, sobre todo no verbal, trabajar para igualar, reflejar algunos gestos, respiración, tono de voz, etc. de la otra persona. Para saber si has establecido contacto con la otra persona, disponemos de un test muy simple. Cambiamos cualquier componente de nuestra actitud, algún parámetro, por ejemplo, nuestro ritmo respiratorio, el volumen, el tono de la voz, un gesto, etc., y observamos la reacción de nuestro interlocutor. Si él hace lo mismo, significa que se ha generado una sincronización. Luego, si así lo consideramos, podemos liderar la conversación, incluso suscitar alguna actitud en él. Un ejemplo interesante. Un médico, practicante de la PNL, cierta vez fue llamado por un hospital para tratar a un joven esquizofrénico catatónico, que pasaba sus días inmóvil y mudo, postrado en un sillón. Generalmente nadie lo molestaba. El médico entró a la habitación donde se encontraba y se instaló en un sillón vecino. Luego empezó a respirar al mismo ritmo que el joven, sin mostrar por él ninguna atención. Es más, lo ignoraba deliberadamente. Al cabo de un rato, el médico saltó de su sillón. El joven también saltó, como empujado por un resorte. Lo miró con furia y le gritó: «No hagas esto nunca más». El joven había salido de su postración, de su silencio, para pasar a estar enojado. Es decir, una vez establecido el contacto, se puede conducir a la persona hacia otras experiencias, provocando en ellas nuevas actitudes o comportamientos. Esta secuencia repetitiva, sincronizar, conducir, se halla en el trabajo de los grandes terapeutas observados por Grinder y Bandler, y particularmente fue un recurso muy utilizado por el gran hipnoterapeuta Milton Erickson. Esto también fue estudiado y aplicado con grandes resultados en departamentos de venta de las grandes empresas. Sin dudas, hay gente que tiene ese don de generar sintonía, confianza y luego inducir o suscitar reacciones en los demás, de una manera natural. La buena noticia es que puedes aprender a hacer esto, a generar reacciones en las personas para que jueguen a tu favor, aplicando estos recursos estudiados y probados de la PNL. Bien, esto fue todo por el momento. Te habló Mario Farinola, director de aprenderpnl.com. Muchas gracias.